Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Eso, ¿Cómo está? profe. Está muy bien. Hola, hola. ¿Qué, profe, por allá? Está caído este WhatsApp y Facebook y todo, pero Zoom no, ¿verdad? Por dicha. Entonces, no tenemos ningún inconveniente para poder trabajar o establecer la sesión, por dicha, ¿verdad? Chicos, para hoy vamos a trabajar en la parte de consultas y procedimientos. Voy nada más a terminar de revisar el diagrama. Yo tuve un problemita ahorita que estaba ahí borrando unas cosas y borré el diagrama y lo estaba volviendo a realizar, ¿verdad? Y agregando las tablas, pero por eso me conectó minutos tarde y claramente no me dio chance de terminarlo. Entonces voy a ir terminándolo con ustedes y validando con la solución que ustedes dieron e iniciar primero en esta primera parte, la parte de consultas, en la segunda parte lo que serían los procedimientos. Entonces voy a compartirles pantalla, vamos a iniciar y vamos a trabajar, chicos, en la misma base de datos, ¿verdad? Que teníamos por ahí, de Clínica Caribe. Entonces, en esta base de datos, ¿verdad? Aquí está la parte, vamos a ver el diagrama, este es el que estábamos generando por ahorita. Lo que faltaba era terminar de realizar las relaciones. Las podíamos hacer directamente en Transact SQL escribiendo los constraints o aquí a través de la rastra, ¿verdad? Por aquí va pasando alguien por ahí. Bueno, voy a detener el video, ¿verdad? Cuando comparto pantalla tengo video. Ahora sí, chicos, estas son las relaciones que tenemos de momento. Tenemos paciente con país, pero faltan varias, faltan bastantes relaciones. Entonces, ¿cómo hacíamos para generar estas relaciones y cómo, bueno, qué tablas se relacionan, de qué tabla a qué tabla tengo que jalarlo, cómo lo hacemos por acá? Por ejemplo, aquí tengo una tabla que dice turno estado que se relaciona con estado. Entonces, para saber si un estado ya fue cancelado, atendido y lo demás. ¿Cómo haría yo esta relación? ¿Jalo de turno estado a estado o de estado a turno estado? ¿Quién requiere la llave? ¿Dónde deberíamos generar el constraint? En ese caso, turno estado tiene ID estado. Ajá. Sería jalar desde la tabla estado, ¿verdad? Hasta turno estado, relacionando ese campo ID estado. No estoy mal. Ok, recordemos que, por ejemplo, a la hora, voy a hacer un blog de notas, a la hora que nosotros generamos una llave foránea, vamos a requerir dos cosas. ¿Qué requerimos? Nosotros cuando vamos a generar el constraint, ¿verdad? Entonces generamos un, no sé, constraint, vamos a agregarlo por acá. Agregamos el nombre de la llave foránea, entonces por ejemplo FK estado, por ejemplo. Y agregamos tanto el nombre de nuestra tabla como el nombre de nuestro input, el nombre de nuestro campo, ¿verdad? Que tenemos por acá y el reference. No voy a agregar toda la información. Reference, ¿qué es lo que me dice? Después del reference, ¿qué va? Nombre de la tabla y el El campo. nombre de la tabla y el campo que va a hacer referencia. Ok, entonces ahí el campo. Entonces yo sé que a la tabla a la cual tenemos que llegar, tenemos que hacer referencia, es a la tabla, ¿verdad? Por decirlo así, a la segunda tabla. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos ID turno, ID del estado. Este ID estado es de otra tabla que contiene los estados. ¿Y qué es lo que nos decía en este caso Jafet, verdad? Que entonces nosotros ocupamos saber que en este caso va a ser referencia a este ID de estado. Esta es, por decirlo así, mi tabla en la cual voy a generar el constraint y esta es mi tabla en la cual voy a jalar esa llave foránea. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer una llave foránea de una tabla que contenga una clave compuesta. Entonces, por ejemplo, yo aquí en estado no puedo llegar y decir que voy a requerir, en este caso, la llave foránea de turno estado
¿Por qué? Porque turno estado tiene una llave compuesta, entonces no podríamos en este caso hacer esa relación. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Entonces, de mi tabla turno estado, vamos a generar una relación hacia estado. Entonces, donde, perdón, ¿verdad? En este caso, la llave foránea va a estar en la otra tabla. Estamos bien en la descripción, pero mal en el arrastre. ¿Ok? Nuestra primary key va a ser, ¿verdad? ID estado y que otra vez lo estoy jalando mal. Ah, pero sí está bien. Sí, Lo arrastró de estado a turno estado pero y en dice ambos que estaban la... igual, en ambos estaban igual, perdón. Ah, Ajá, de mi tabla de estado, que va a tener, ah, ¿ok? a turno estado. Y si nosotros lo vemos, chicos, si ustedes lo ven por acá nada más para poderlo ver a través de la tabla, tabla estado, si nosotros vamos a nuestra tabla de turno estado, entonces nada más vamos a ver, en este caso, el SQL, para que lo puedan ver. Vemos que en este caso nuestra tabla turno estado, un momento, tiene la llave foránea, ¿verdad? Que se llama turno estado y que va a hacer referencia a ese ID estado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener por ahí, es en la parte de las relaciones. Y chicos, así ustedes iban haciendo las relaciones de todo. Yo ahorita, para no atrasarme con la parte de lo que tenemos que ver hoy, que es de consultas, no voy a generar todo el diagrama. Ahorita se los puedo facilitar. Después de la clase no hay ningún problema, se los subo al aula para que ya lo tengan completo o que lo puedan validar con respecto al de ustedes. Pero en lo que me voy a centrar ahorita es en la parte de consultas, de comandos y cláusulas, en la parte de SQL y después en procedimientos almacenados. Voy a iniciar entonces con la parte de comandos y cláusulas y conforme lo vamos viendo, lo vamos a ir realizando, chicos. Es muy sencillo. Bueno, nosotros tenemos lo que son comandos, cláusulas y funciones. De momento no voy a ver ni funciones ni programación en la parte de bases de datos, lo vamos a ver más adelante. Vamos a trabajar directamente con la parte de las funciones. Eso ustedes lo saben y lo han trabajado bastante. Pero es para poder empezar con la parte de procedimientos sin ningún problema. Lo primero es el select, que es esa cláusula que nos permite seleccionar algunos o todos los, bueno, ese comando que nos permite seleccionar algunos o todos los registros en una tabla, ¿verdad? Y nosotros podemos ser tan específicos como que deseamos o traernos toda la información. Aquí en este caso tenemos la sintaxis de cómo es y esto sería un pequeño ejemplo. Si nosotros estamos en nuestro motor, ¿verdad? Voy a cerrar un momento esto, le digo que sí, que guarde esa relación, tengo que generar las demás. Si generamos una nueva consulta, yo puedo a la hora que hago un select, definir qué quiero y de qué tabla lo deseo. Yo puedo llegar y decir, no sé, de la tabla paciente, definir qué deseo. Entonces yo puedo llegar y decir, mira, deseo, y aquí entonces, si quisiera ver qué hay en mi tabla paciente, entonces estos son los, a través de las columnas llevo los campos. Tengo cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, entre otros. Entonces yo puedo llegar y decirle, seleccióname, por ejemplo, los nombres de la tabla paciente. Si yo hago esto, entonces solamente me trae la columna nombre. De momento no tengo datos insertados, entonces no tengo información por ahí. Si yo quisiera que eso, no, en vez de venir solo un nombre, venga toda la información, entonces coloco el asterisco. Entonces le digo que seleccione el todo de lo que es en este caso la tabla pacientes. Y así entonces podemos hacer las selecciones, muy sencillo, ¿verdad? Nada más el comando select, definimos los campos o todos los campos que queremos que se devuelvan y de qué tabla estamos trabajando. Posteriormente, tenemos la cláusula insert, ¿verdad? Que entonces nosotros podemos llegar y definir, hacer inserciones en una tabla en específico. Entonces, ¿cómo hacemos un insert?
decimos insert into en cuál tabla queremos que trabaje, por ejemplo, paciente, y tenemos dos formas. Que demos los valores directamente, pero ¿qué pasa si yo escribo la palabra reservada values sin antes definir los campos? ¿Qué queremos decir? ¿Cómo? Si yo aquí puedo hacerlo de dos formas, así insert into values o puedo hacerlo de esta otra manera. Insert into paciente y agrego la lista de los Ujú. campos, por ejemplo, cédula, nombre. ¿Por qué no agrego ID paciente? Si no agrega ID paciente, es porque está autoincrementable, ¿no? Correcto. Es el identity, ¿verdad? Entonces, no es necesario que lo agregue, él automáticamente lo agrega. Entonces, por ejemplo, aquí agrego domicilio. Y no sé, por ejemplo, de último, ID país. No los agrego todos. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo de esta manera? Ahí podría terminar de agregar el teléfono, el email, la observación. De hacerlo de esta manera a hacerlo de esta primera forma. Y que en la de arriba se dice que son todos los campos y en la de abajo uno especifica cuáles. Exacto, en la de arriba, si ustedes quieren hacer un insert de esta manera, tienen que agregar todos los campos de la tabla, ¿verdad? Entonces, a la hora que usted no define cuáles campos va a llenar, quiere decir que va a llenar todos. Al menos si no agrego, por ejemplo, si no quiero agregar nada en teléfono, en email o en observación, tengo que dejarlo en blanco. Entonces, por ejemplo, aquí voy a agregar la cédula, entonces, no sé, 70208-0543, que sería la mía. Voy a registrarme yo. Dice que sería nombre Steven. Estoy afuera. Ok, aquí me falta una llave de cierres. Steven. Apellido. Sancho. Fecha de nacimiento. Va como date, pero recuerden que sería año, por ejemplo, 1991, seguido por el mes, seguido por el día. Así siempre vamos a agregar la parte del date. Si quisiéramos tener un date time, sería año, mes, día, espacio, y agregaríamos, no sé, ahí, los que son las 15, primero, horas, minutos, segundos, por ejemplo. Entonces, así agregaríamos en caso que sea date time, como solo de ahí, entonces año, mes, día. Domicilio, decimos que vivimos, por ejemplo, en Guapiles. Después, en país, aquí vean que país es una llave foránea de la tabla país. Aquí hay que ver algo. Entonces, por ejemplo, si yo me fijo en la tabla país, me dice que hay un ID país, que es la llave primaria, es un nchar de 3, y el país, que sería, por decirlo así, agregar cuál es el país. Este con ID país es, por ejemplo, cuando ustedes van a ver los códigos de país y no sé, México es MXN. No sé, Argentina, ARG. Lo que es España, ESP. Costa Rica, CRC. Es un código de 3 letras que identifica cada país. Todos los países lo tienen. ¿Ok? Entonces, acá, el de México no me recuerdo si es MXN o MX. Les estoy mintiendo con el de México. Pero Lleva todo, una E, yo creo. ¿ya una E? Sí, next. Ok, entonces, para poder agregar el país, tenemos que agregar el código. Entonces aquí, no sé, digamos que esta persona es de Estados Unidos. Dios. ¿Qué más nos falta? Después, paciente, país, teléfono, email y observación. Teléfono. Teléfono lo puse como marchar.
84912777. Email es steven.cruz.sancho@una.c.cr. Y por último, la observación, que lo voy a dejar vacío, porque no hay, de esto es para cuando sea un paciente, ¿verdad? De momento no hay observación sobre ese paciente. Entonces, si nosotros llegamos y ejecutamos esto, a la hora que yo lo ejecuto, chicos, primero que nada, aquí hay un error. Y en realidad el error es que nos dice que, bueno, al intentar generar el comando insert, existe un conflicto con la llave foránea FK paciente país. El conflicto ocurre en la base de datos, ¿verdad? Clínica Caribe. ¿Qué pasa? Bueno, voy a ir a ver mi tabla país. Vamos a hacerlo otra vez. Select. Ya que sabemos usar el comando select todo from país. Si nosotros ejecutamos toda la tabla país, vemos que solo, por ejemplo, en este momento tenemos un código que es CRC para Costa Rica. Y estamos intentando registrar el código de USA. Bueno, decir que hay un paciente que es de Estados Unidos, pero no puedo registrar un paciente de Estados Unidos si no existe el país agregado en mi base de datos. Pero esto es lo que se llama integridad referencial. Si existe una llave foránea, primero se tuvo que haber agregado, en este caso, el dato de la llave foránea para utilizarlo en la tabla general, en la tabla que queremos afectar en un principio. Por ejemplo, si yo quiero definir que mis posibles citas, los turnos, pueden estar cancelados, en espera, no sé, atrasados, reprogramados, lo demás, yo para poder agregar y decir que un turno está reprogramado, que está cancelado, que está algo, ese turno previamente tuvo que haber sido agregado. Si no ha sido agregado, claramente no lo puedo llegar y tener como llave foránea, no puedo llegar y jalar un valor que no se ha agregado. Entonces, para hacer esto, para poder agregar una persona, lo primero que tendría que hacer es agregar un código país, insert into país, values. Entonces, no sé, agrego el user y digo que es de Estados Unidos. Ok, entonces ejecuto esto. Me dice que sí, que ya se agregó el país de Estados Unidos. Y ahora, cuando quiero ejecutar esta sentencia, ahora sí pude llegar y agregar a la persona Steven. ¿Por qué? Porque Steven ya existe en lo que sería nuestra, bueno, ya Estados Unidos existe en nuestra tabla país y ya puedo entonces jalar el código del país. Y acá, si queremos instalar un paciente con estos datos, ¿verdad? Agregamos sus values por acá, entonces voy a agregar una cédula cualquiera. En este caso necesitaba que primero estuviera el país, ya luego para ingresar a la persona, ¿verdad? Sí, claro, Registro. exacto, exacto. Si no existe el país de Estados Unidos, si ustedes llegan, tienen que registrar un nuevo paciente, dicen que es de un país, no sé, de Tanzania, y no tienen Tanzania registrado en su base de datos, primero tienen que ir a registrar el país para poder, en este caso, ligar el paciente. Si no, vamos a tener un problema de integridad referencial. Y Como eso, estar haciendo referencia null. exactamente, que no podemos hacer referencia null, ¿verdad? En este caso. Sí, de hecho, sí. Eso es, chicos, para poder tener optimizada una base de datos y poder hacer consultas y búsquedas eficientes, porque si no, lo fácil sería, no importa, no existe Estados Unidos, entonces no generemos una tabla país y nada más que aquí se escriban los códigos como quieran. Entonces, es muy probable que algunos escriban código de 3 valores, entonces, yo no sé si USA es USA o EUA, por ejemplo, Estados Unidos de América, que también lo utiliza. Entonces, lo que pasó es que algunas personas de Estados Unidos le pusieron EUA y otras personas le pusieron USA. Entonces, cuando llegamos y intentamos buscar cuántas personas son de ese país, me da un valor inexacto porque tengo dos códigos que hacen referencia a un mismo país. Y para que estas cosas no sucedan, es que utilizamos la separación en tablas, ¿verdad? En este caso, que sería el tercer principio, de que todo dato tiene que estar relacionado a su llave primaria, ¿verdad? Entonces, y si no es así, entonces separarlo en una tabla distinta. Un paciente debería tener un país asociado, ¿verdad? Pero un país debe estar asociado a su código y su nombre del país en otra tabla. Y así entonces estamos cumpliendo con la parte de normalización. Y es por eso que no podíamos ir a agregar lo que es
el paciente. En un principio la idea es que estén agregados todos los países y si un país no está agregado, entonces si llega un paciente de un país que sabemos que no está agregado, hay que ir primero a agregar el país y después agregar el paciente. Acá, en este segundo caso, ¿verdad? Insert into, y aquí agregamos los valores, vamos a colocarlo. Nada más vamos a ir cumpliendo con cada uno de ellos. Aquí tenemos cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio y ID país. Cédula, la que quiera, nombre, no sé, el que sea, apellido por ahí. Fecha de nacimiento, año, mes, día, digamos que nació ayer. El 3 de octubre del 2021. Domicilio, de papeles también. ¿Qué país? CRC. ¿Okay? A la hora que ejecutamos esto no tenemos ningún problema. Chicos, ¿qué pasa? Que aquí le estoy diciendo y no tengo problemas. ¿Por qué? Porque yo también agregué los campos en los cuales puedo agregar de esta forma. ¿Qué es esto? Que si yo veo mi tabla paciente me dice que, por ejemplo, el ID paciente no puede ser nulo, la cédula no puede ser nula, tengo que agregar una cédula, tengo que agregar un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento. El domicilio podía ser nulo y aún así lo agregué. Entonces, y el ID país no podía ser nulo. Pero, por ejemplo, teléfono, email y observación podían ser nulos en este caso. Si nosotros aquí seleccionamos todo de la tabla paciente, ¿verdad? Si corremos esto, vemos que, por ejemplo, a Steven se le agregó toda la información, a este se agregó vacío, una cosa es vacío y otra cosa es nulo, ¿verdad? Es muy diferente. Pero a Carmen se le agregaron como nulos esos valores porque no fueron suministrados en este caso. ¿Tenemos claro en cómo insertar dentro de una tabla? Siempre lo hemos tenido. Sí. Ok, perfecto. Ahora seguimos con, después de la inserción, entonces, ¿cómo hacemos una eliminación? ¿Cómo hacemos un delete? ¿Verdad? Podemos eliminar un registro o más registros. Si yo, por ejemplo, hago aquí un delete from paciente, si yo hago esto, lo que voy a hacer es lo que hablan, ¿verdad? De hacer un delete sin where, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago un delete sin where? Aquí tengo en este caso dos registros y a la hora que ejecuto el delete, entonces ambos registros son eliminados, ¿verdad? A la hora que yo Se va todo. a seleccionar veo que no tengo nada. ¿Por qué es importante utilizar el where? Porque así nosotros podemos condicionar qué es lo que yo voy a borrar y no borrar todo. Aquí lo volví a registrar a ambos, ¿verdad? Ok. Otra vez. Bueno, Metió Estados Unidos. intenté agregar Estados Unidos nuevamente. Ya acá no pasa nada. Puedo venir y validar que se ingresaron los dos registros. Y digamos que yo quiero eliminar a Carmen. Yo veo que la cédula es 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, lo que digo es, elimíneme de la tabla paciente donde la cédula de ese paciente sea igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si yo hago esto, me elimina uno de los datos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vuelvo a seleccionar, veo que solamente tengo uno de los dos registros. Voy a volver a insertar a Carmen para Profe, poder ver algo. Sí. tengo una consulta. Ajá. Ahí, ¿puedo volver a darle ahí al... Ajá, porque a la hora que ve que tiene un 8 y 10, Ajá. eso, ¿por qué se genera así? No comienza así como desde 1, 2, 3 No, y así sucesivamente. en la parte del autoincrementable, yo puedo ir por 10,000, ¿verdad? Y que si borro los datos, Inicia en 10. inicio en 10,000, ¿verdad? En 10,001, Miro. ¿verdad?
Entonces, él lleva el contador. Si yo quisiera disminuir este contador a 1 nuevamente, hay una instrucción, ¿verdad? Para poder hacer que el identity vuelva a iniciar. Pero no es que si yo borro todos los datos que tengo, se va a volver a estar en cero y va a requerir. Tendría que Ok. hacerlo a través del transaction. Es que ahí creo que, bueno, he visto que lo que hacen es que cuentan el número de filas y el número que hay, entonces hacen la suma y le ponen el ID. Así, pero A aquí en ver, este caso solo tengo la número 10. Pues si yo borro esto, si por ejemplo, si quito el where, borro toda la tabla paciente, a la hora que vuelvo a ejecutar, se va a ingresar el 11 y el 12. No hay nada en este momento, pero él lleva automáticamente la cantidad de filas que se han ido agregando. Entonces, volvemos a arrancar en ese valor que tenemos por ahí. Pero y también se puede, ¿verdad? También se puede volver a setear en cero. Lo único es que la mayoría, si se van eliminando y queda como un histórico, ¿cuántos se han registrado? No hay ningún problema con eso. Vean que yo aquí intenté eliminar de la tabla paciente. Y cuando no hay integridad referencial, cuando no tengo nada que paciente esté, que alimente a otra tabla, entonces sí se puede eliminar sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo intento eliminar la tabla país? Entonces, si yo la intento eliminar, déjenme para ver algo, si hay pacientes. En este momento hay pacientes. Si yo intento eliminar la tabla país, ¿verdad? No me va a dejar. ¿Por qué? Porque la tabla país, por temas de integridad referencial, está necesariamente alimentando la tabla paciente. Yo no puedo eliminar el país de Estados Unidos o Costa Rica porque están ingresados como llaves, ¿verdad? Foráneas de la tabla paciente. Para poder eliminar los datos de la tabla paciente, primero tengo que ir a eliminar de la tabla país, primero tendría que ir a eliminar todos los pacientes y después ir a eliminar los países. Por eso es que dicen que a veces, ¿verdad? Cuando le das delete sin where, ¿verdad? Pero te salvó la integridad referencial, ¿verdad? Eso es porque en este caso te salvaste de que hay una llave foránea y que no se borró todo, porque probablemente aquí era que quería borrar un país, ¿verdad? Que es donde ID país, o sea, igual, no sé, ahora sí quería borrar a México. MX. Si existiera, ¿verdad? Aquí claramente no me va a generar nada, no hay cero columnas afectadas porque no hay ninguna que sea de México. Pero entonces solamente podemos borrar los datos de una tabla si esa tabla nos sirve para alimentar otra tabla en específico. ¿Queda claro? Delete claro, sí. para eliminar datos de la tabla, drop para eliminar toda la tabla. Pero en este caso, por ejemplo, si usted añade México Ajá, y, por ejemplo, no hay nadie asociado a México, lo puedo borrar sin ningún y problema. lo Puedo puede borrar borrar sin ningún problema. México, no podría borrar toda la tabla. Entonces, Ujú. si yo acá llegara y no sé, MX, digo que es México. Si pido que, que se borren, que se eliminen todos sin esto, bueno, cierto, que se borren todos los datos, aunque hay uno que se pueda borrar, ¿verdad? No me deja por la integridad referencial. Ya, si le digo, bueno, pero el que ocupo que me borre es solamente uno y ese uno no se está utilizando, entonces sí me deja borrar. Si yo le digo, mira, pero no, es que no era México, el que ocupo borrar es Costa Rica, entonces otra vez me vuelve a decir, no puedo borrar de Costa Rica porque ese está siendo utilizado por otra tabla. Listo. Listo, listo. Era solo la pequeña vidilla. Ok, pues ahora seguimos, ¿verdad? Y tenemos la parte del update. El update es nada más llegar y actualizar un valor de de un registro en específico, ¿verdad? Entonces nosotros podemos actualizar uno o todos. No sé, por ejemplo, yo puedo llegar y decir update. Nosotros a la hora que hacemos, tenemos que especificar la tabla y setear qué es lo que queremos. Entonces,
La tabla queremos trabajar es, no sé, paciente. Set, voy a hacer un select para ver qué datos tienen por ahí. No sé, veo que en observación no hay nada. Set, observación. Va a ser igual a no sé, pacientes sin problemas por enfermedades, por poner algo. Pacientes que no se enferman, ¿verdad? Ok, entonces, a la hora que yo hago un update de una tabla y nada más seteo para un campo un valor, este valor se va a agregar para absolutamente todos los registros de la tabla. Si yo no especifico para quién, entonces voy a agregar esto para todos. Entonces acá, si nosotros llegamos, ejecutamos este update y vea que nos dice que las dos filas fueron afectadas. Si tuviéramos 1000, van a ser 1000 filas afectadas. Si venimos y validamos esto, vemos que en este caso se agregó la información para todos los pacientes. ¿Cómo hago yo para poder llegar y determinar que esta información solo se le agrega a alguien? Entonces tenemos que usar el where. Entonces, no sé, por ejemplo, where cédula sea igual a 7020800543. Entonces, aquí voy a hacer la observación. 5 bits, por poner algo. Entonces, voy a cambiar lo que es la observación de este paciente. Ejecutamos y validamos que haya sido cambiado solamente para el cliente con la cédula 7020800543. Ya se hizo el cambio de lo que sería en este caso la observación. ¿Todo claro con el update? Para proseguir. Es el que más perecilla da, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hay que hacer un update de ya en un CRUD para una aplicación, en este caso, y si tiene muchos campos, depende de lo que el usuario quiera agregar, lo que quiera modificar, es muy probable que en un principio ustedes les hayan habilitado todo el formulario con los datos precargados y que él edite lo que quiera. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Set, tal campo es igual a lo que ingresó el usuario, tal otro es igual a lo que ingresó el usuario. Entonces, muy lerdo, es el más grande. Siempre es el update, es el campo o el atributo más grande, no atributo, sino la sentencia más grande a la hora de realizar un CRUD. Entonces pasamos de comandos a cláusulas y las cláusulas, ¿verdad? Entonces son muy sencillas y son las que vienen a especificarnos qué hacer o cómo trabajar directamente con las tablas. Lo primero es la cláusula where, ¿verdad? Lo que nos va a permitir es filtrar o seleccionar registros en específico. Tal vez yo no quiero todos los registros, quiero aquellos cuyo nombre sea Cruz, sea Steven, ¿verdad? Entonces yo puedo llegar y decir, hacer un select. Seleccionar toda la tabla paciente, pero donde el nombre sea igual a 100. Entonces, en este caso, me va a traer solo un registro. O donde apellido like el apellido en este caso termina en cruz, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasa? No hay ninguno. ¿Qué tenemos que hacer? Que más bien lo manejemos en el caso contrario, que inicie con cruz, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos trabajando directamente con el where, ¿verdad? Que el where lo que hace es filtrarme, poder hacer selecciones más específicas
no generales, y ya hay todas las condiciones que podamos agregar, como el light, como el line, como el or, como el top, como, bueno, aquí vamos a ir agregando otras, ¿verdad? Entonces, la condición top, lo que me dice en este caso es poder seleccionar un límite de registros en una tabla. Entonces, si yo llego y le digo más bien que hágame una selección, a ver, estoy rellenando esto, ¿verdad? Entonces, comando select, comando insert, comando update. El delete lo borré. Podemos agregarlo por aquello también. Y aquí el where es opcional, ¿verdad? Si ocupamos borrar solo uno, entonces agregamos cláusula where, si no, nos elimina todos los datos de la tabla, a menos de que tengamos integridad referencial, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestra cláusula where. Vamos a, aquí ya estamos trabajando con, tenemos los comandos y empezamos con la parte de cláusulas. Tenemos la cláusula where, tenemos top. Y aquí no lo que le digo es seleccióneme el top. No sé, podríamos llegar y decir el top 1. ¿Y qué datos quiero que me jale del top 1? Bueno, entonces no sé el nombre, nada más. ¿Verdad? Nombre. From paciente. ¿Ok? Nosotros vemos esto, entonces la selección solo tienen. ¿Por qué? Porque si nosotros ya volviéramos a ver todo lo que tenemos dentro de nuestra tabla, dice que mire, el primer registro es, en este caso, Steven. El top, ¿de acuerdo a qué lo hace? Lo hace de acuerdo al ID. Entonces vean que ID paciente 11 es menor que el ID paciente 12. Si yo quisiera que estuvieran ordenados al revés, ¿verdad? Entonces, eh, aquí a la hora que le digo el top 1, le tengo que especificar de qué forma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, descendiente. Ok. Profe, o sea, si no le ponemos el autoincrementable, no funciona todo. ¿O Es que cómo? sí, pero tendrás que especificarle a partir de qué atributo vas a trabajarlo. Entonces, usted más bien puede decir que seleccione el top 1, pero de acuerdo a algún campo que sea numérico o que usted pueda agrupar. Para eso vamos a ver el group by o el order by. Pero nosotros también podemos seleccionar el top de acuerdo a algún campo numérico. Pero en realidad, para esos campos numéricos usamos el order o el group by. En realidad, acá, en nosotros, el top siempre, la mayoría de casos, se va a utilizar por la parte de conforme se van agregando, de lo que es eh, el ID, correcto. Porque si lo Ok, querés hacer ok, por fecha o lo demás, usas el order by. ok. ¿Ok? Entonces, aquí nada más, recordar que viene de forma ascendente. Y bueno, aquí ustedes también pueden llegar y decir que quieren. Yo, por ejemplo, si lo quiero, lo puedo tener todo. Entonces llegamos y vemos absolutamente todo lo que tenemos por ahí. Ustedes escogen la cantidad de, de lo que sería, ¿Y si es de forma descendente? ok, vamos para agregarlo, la parte del top descendente. Nada más para agregar la siguiente condición.
el order by es el siguiente que vamos a trabajar. Para poderlo validar, ¿verdad? Entonces, ahí en este caso, en vez de ser Steven, va a ser Carmen. Nada más, nosotros tenemos seleccionar el top 1, que es de forma ascendente, o si queremos cambiarlo, entonces igual le decimos por ID paciente, pero de forma descendente. Igual, por ejemplo, si yo nada más acá, a la hora que nosotros lo vemos, yo quisiera ver aquí un momento nada más, Steven y Carmen, si nosotros hiciéramos un order by por el atributo nombre, ¿qué va a pasar, chicos? Que si ustedes se fijaron, si lo logran ver, aunque se agregue primero la persona Steven y después Carmen, que es el top normal, ¿verdad? A través del ID de paciente, si yo hago un ordenamiento por nombre, ¿verdad? ¿Quién va a estar primero? En este caso va a estar primero Carmen. Entonces, y después Steven. Y como solo selecciono el top 1, si selecciona el top 2, lo que hace es, por decirlo así, ordenármelos, ¿verdad? Si tuviera muchos pacientes, de esto se ve más efectivo. Si acá no ocuparía ni siquiera un top, ¿verdad? En realidad, con solamente nosotros hubiéramos podido hacer el select con un order by y ahí escoger, no sé, por ejemplo, entonces yo puedo escoger fecha de nacimiento. Entonces, si en un principio no agrego nada, entonces lo que voy a agregar es primero el que tenga la fecha de nacimiento, la primera, ¿verdad? Que es 1991. Y si más bien no lo quiero así, si no lo quiero ascendente, si no lo quiero descendente, entonces nada más lo colocamos y vemos que ahora va a estar primero la fecha del 2021 y después la de 1991. ¿Queda claro cómo cambiarlo? Ahorita vamos a hablar de by, entonces no lo agregué por acá. Nada más quería que viéramos el top. ¿Qué es este que sigue? Bueno, el que sigue es el distinct. Distinct lo que hace es agrupar por diferentes, perdón. Lo que hace es agrupar por diferentes campos. Entonces, de momento yo solamente tengo un paciente que tiene el apellido Cruz Ancho, solo un paciente que se llama Steven. Entonces, no sé, digamos que yo quiero agregar otro que se llama Steven, pero ¿qué pasa con este otro que se llama Steven, que tiene otro número de cédula? Voy a agregar Steven, otro Steven, se llama María, se llama este. Claramente los números de cédula, la verdad, acá no están como llave, pero no voy a hacer que coincidan. Y ahí tenemos diferentes números de cédula. Ejecuto esto, agregué las filas. Entonces, no sé, digamos, si yo quisiera ver todo, de momento, lo que tengo registrado, tenemos esta información. Si yo quisiera agrupar o ver cuáles son todos los nombres distintos que hay, aquí tengo Steven, Carmen, Steven, María, María Celeste. ¿Cuántos nombres distintos hay? 4. Creo que hay 5, me pareció ver. A ver. Celeste, María, Steven, Carmen. Ajá. Acá, chicos, Ah, sí. les agregué mal el código por acá, ahorita se los cambio. Entonces sería el select distinct. Perdón, nombre, por ejemplo. Seleccionen los nombres distintos from paciente.
Entonces, ya ustedes lo dijeron, hay 4 nombres distintos y lo que va a hacer es agregármelos. Carmen, Celeste, María y Steven. Pero solo se le Entonces, puede poner distinct a un campo, por así decirlo, ¿verdad? Si uno quiere seleccionar varias cosas, solo puede poner distinct a uno, se lo puede poner a varios. exacto, porque lo otro ya sería agrupaciones, sería usar el group by Ok, cuando ok. querés usar varios. Entonces, acá lo que querés es saber cuántos diferentes hay de tal cosa. Entonces, no sé, distinct fecha de nacimiento. Como a todos los otros les puse la misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a tirar? Solamente 2 fechas de nacimiento. Entonces, y ahí nosotros podemos agregar también otros valores que queremos por ahí. Así nos funciona nuestra cláusula distinct y después seguimos con el order by. El order by ya lo agregamos, o ya lo vimos por acá en un ordenamiento que hicimos, pero el order by es muy sencillo. Nada más lo que tenemos que hacer es seleccionar lo que queremos, por ejemplo, digamos, seleccionemos todo, no importa, de la tabla paciente, ordenado por, y aquí nosotros definimos, ¿verdad? Claramente, si yo agrego, por ejemplo, un campo como domicilio o email, lo va a ordenar igualmente por el ID. Tenemos que ordenar, pues, en este caso, por lo que sería, si es alfanumérico, me va a ordenar de la A a la Z. Si es numérico, y de 1 en adelante, ¿verdad? Entonces, no sé, order by, yo digo que, por ejemplo, ordenemos por nombre. Entonces, vemos que aquí primero está Carmen, Celeste, María y después los que se llaman Steve. Sí, bueno, aquí es que los datos están muy repetidos. Lo otro que puedo ordenar es por cédula, pero es muy similar. Entonces, no sé, entonces por nombre, pero ahora no quiero que vaya de Carmen en adelante, sino que Steven sea el primero. Entonces, lo que digo es que sea de forma descendente. Y así tenemos entonces el ordenamiento. ¿Listo? Y después del order by, tenemos lo que son las funciones de agregados, que en realidad yo les agregué el min, el max y la suma, el promedio y el conteo, ¿verdad? Que estos son las funciones de agregado que nosotros tenemos por acá. No sé, por ejemplo, vamos a ver el max. Entonces, ¿cómo lo realizamos, verdad? Nada más ustedes seleccionan el máximo, por ejemplo, el campo en el cual quieren trabajar. Por ejemplo, yo puedo llegar y decir el máximo ID paciente. Vemos que es el 17 de la tabla paciente. Entonces me busca cuál es el paciente con el ID máximo, ¿verdad? Entonces, ponemos esto y nos dice que es 17. Entonces, este es el valor máximo ID paciente. Bueno, pero quiero saber quién es. Entonces agrego el nombre también, ¿verdad? Agreguemos el nombre para ver quién es el paciente. El último paciente agregado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces acá, paciente.nombre. Ah, bueno, sí, aquí nada más para poder realizarlo, tendríamos que hacer al final un group by, pero de momento no veo el group by, entonces no lo voy a agregar. El group by lo voy a ver ahorita después de la otra parte de la sesión, solamente vamos a ver el group by de momento. Tenemos el máximo, el mínimo, chicos, es lo mínimo, pero entonces con el min, ¿verdad? Ahí nada más lo ponemos para validarlo. Es el 11. Después, si yo quiero contar cuántas personas hay, entonces usamos el count. ¿Verdad? Aquí hay dos formas. Podemos contar la parte de registros o podemos contar los valores. Si yo, por ejemplo, agrego un ID de paciente de la tabla paciente, vamos a estar escribiendo, voy a reciclar, ¿verdad? Si yo cuento esto, lo que me va a contar en realidad es cuántos pacientes hay. Entonces dice que son 7. Como conté por el atributo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como conté por el atributo ID paciente,
voy a contar también por el atributo nombre. Nada más seleccione cuántos son. No importa el atributo que yo agregue, el campo que yo agregue, me va a hacer el conteo, ¿verdad? Voy un momento. Me llega y me cuenta cuántos son. Si yo quisiera más que contarle cuántos son, si había agregado el ID paciente, saber cuánto suman esos valores porque son numéricos, acá en la parte del sum, ¿verdad? De suma. ¿Qué pasa con la suma? Va a poder contar todos aquellos, tanto la suma como el conteo, como el promedio, que es el AVG, el otro que vamos a ver ahorita. Tienen la particularidad de que lo pueden hacer con datos enteros. Entonces, ya sea enteros, decimales o de tipo moneda. Entonces, seleccióneme la suma de ID paciente, la tabla paciente. Entonces, acá lo que me va a dar es un valor 98. Entonces, ¿cómo valido yo esto? Y tendría que llegar y vamos a ver dónde está. Si quisiera seleccionar toda la tabla paciente. Entonces, sumar 11 más 12 más 13 más 14 más 15 más 16 más 17. Y esto en teoría nos debería dar 98. Y si yo quisiera sacar el promedio, entonces sería AVG igual de ID paciente, la tabla paciente. Ejecutamos esto y dice que el promedio es de 14. Si tenemos, vamos a buscar en la calculadora. Bueno, ese OG sería como para las edades, ¿verdad? No pueden calcular. Ajá, para la media, ajá, correcto. Ujú, Entonces, ujú. acá sí tenemos 98 dividido entre 7 registros, dice que es 14, en realidad el promedio que tenemos por ahí. Entonces, ahí lo podríamos usar para las edades. La idea es que ustedes sepan cómo utilizar de las principales funciones, ¿verdad? Entonces, ver algunas de las funciones y algunos de los comandos y de las cláusulas más usados en la parte de SQL para poder ya asignarles, ¿verdad? Consultas un poco más robustas y que ustedes las puedan desarrollar. Hasta acá, ¿alguna duda con alguna de los comandos, consultas o funciones? No. Chicos, entonces son las 3 y 5 y volvemos a las 3 y 15 con la parte de ya procedimientos almacenados, con la siguiente sección de la clase. Vamos 10 minutos al proceso. Listo, profe. Bueno, Sí. bien.
Ahora sí, chicos, continuamos. Disculpen un momento el atraso. Voy a compartirles nuevamente y ahora les voy a pasar la otra presentación que es sobre procedimientos de almacenados almacenados. Chicos, que ustedes también ya lo conocen y ya lo utilizan, y es más, ustedes lo utilizan en su día a día en lo que es en este caso las aplicaciones diversas, ¿verdad? Que se desarrollan en la carrera. Me habían comentado que el compañero Wilber también ya había trabajado con procedimientos almacenados con ustedes. Vamos a manejar lo mismo, entonces
¿Qué es un procedimiento almacenado? Simple y sencillamente es una o un grupo de instrucciones. En este caso nosotros lo podemos manejar como Transact SQL o podemos hacerlo directamente en Management Studio. Es muy similar a otros lenguajes de programación porque aceptan parámetros de entrada para poder llegar y definir búsquedas, hacer selecciones, hacer eliminaciones, entre otras cosas. Pueden generar valores de retorno, que esos valores de retorno nosotros podemos usarlos como banderas para verificar si algo se realizó o no se realizó. Contienen instrucciones de programación que se realizan en las bases de datos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos llegar y generar sentencias o instrucciones y pues, algunos bucles, podemos generar while, for, if, entre otras cosas por ahí, ¿verdad? Al final va a ser ese programa autocontrolado, escrito en un lenguaje, ¿verdad?, de bases de datos. Y una vez creado un procedimiento almacenado, se puede invocar directamente desde la aplicación. Puede sustituir el nombre de una tabla o una vista en cláusulas select. Pueden recibir parámetros de entrada sin ningún problema. Pueden retornar valores a la aplicación, también por ahí. Ventajas principales de utilizar procedimientos almacenados, nos genera lo que sería un diseño más modular de nuestro sistema. Las aplicaciones que acceden en la misma base de datos no pueden compartir los procedimientos, pueden compartir más bien en este caso los procedimientos almacenados, eliminando el código doble y reduciendo el tamaño de las aplicaciones. Entonces, perfectamente nosotros en una tabla que accedan diversas aplicaciones, podemos generar los procedimientos almacenados y que en este caso todas las aplicaciones utilicen el mismo procedimiento y no que cada una tenga su propia forma particular de acceder a los datos. Es de fácil mantenimiento para crear y editar. Además, se pueden crear como transferencias de Trans SQL o desde el motor de búsqueda de Management Studio. Nosotros podemos crearlo ahí, ¿verdad? Hacemos un new query, podemos crear lo que serían los procedimientos o podemos, ahí en la parte de administración, crear un nuevo procedimiento almacenado con lo que sería en la parte de programación. Nada más le damos ahí clic derecho, new procedimiento. Además, los procedimientos almacenados son ejecutados por el servidor, no por el cliente, lo que reduce el tráfico en la red y mejora el desempeño en lo que sería tiempos de respuesta. Están almacenados en los servidores, lo que impide el acceso a los usuarios normales y que estos puedan modificarlos o incluso desconocen su existencia, lo que nos brinda mayor seguridad, ¿verdad? Saber que no están accediendo directamente a lo que es una manipulación de la base de datos, sino utilizar un procedimiento que ya está establecido. Y mejora el rendimiento en su ejecución, puesto que se compila solo una vez y se crea un plan de ejecución para corridas posteriores. Solo la primera vez se llega, se compila y las próximas veces de ahí en adelante lo que hace es que se ejecuta, pero ya como por decirlo así en segundo plano, porque ya está precargado. Si queremos hacer la creación desde Management Studio, ¿verdad? Entonces, la parte de programabilidad, le damos clic derecho, New Procedure Studio, ¿verdad? Nuevo procedimiento almacenado, Start Procedure. Y acá, entonces, tenemos la sentencia de cómo lo podemos generar. El ANSI Nulls es si queremos que traiga valores nulos, activados. El Core Identifier, ¿verdad? Esto lo que hace es que me permita utilizar palabras reservadas en nombres de identificadores o de tablas. Entonces, no sé, yo quisiera llamar a una tabla select. Select es una palabra reservada de SQL. Pero si nosotros tenemos esto en off, perfectamente en on, podríamos en este caso utilizar palabras reservadas. Si lo tenemos en off, no podríamos utilizarlas. Y aquí la sintaxis de cómo crear un procedimiento. Crear procedimiento, ¿verdad? El nombre del procedimiento, los parámetros que se reciban, los valores, ¿verdad? Y ahí el inicio a lo que sería la sentencia. La creación con código, creamos el procedimiento, el nombre del procedimiento, ¿verdad? Ahí los parámetros que se requieran, el cómo, iniciamos, los bloques de sentencia y el término. Entonces acá vamos a crear entonces algunos procedimientos almacenados para que poderlo revisar. Ok, vamos a iniciar entonces con la creación de procedimientos. Un segundo nada más. Vamos a crear, chicos, dos procedimientos. Uno para la parte de selección y otro para la parte de eliminación.
va a quedar una pequeña tarea para la próxima semana. Recuerden que la próxima semana o el próximo lunes sería el examen, para que lo tengan en cuenta. Y ya con esta parte del examen, yo les paso ahí los temas de examen para que lo tengan más en detalle. La tarea que va a quedar pendiente, que es una parte en SQL y otra parte teórica. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es los procedimientos. Voy a generar un nuevo query para la parte de los procedimientos. Entonces generamos a través de, si lo quisiéramos hacer los procedimientos, ¿verdad? Acá, entonces en vez de abrir la parte de tablas, lo queramos abrir toda la parte de programación, ¿verdad? Programabilidad. Clic derecho, New, Store Procedure, ¿verdad? Y ahí entonces tenemos el template, ¿verdad? Para crear el procedimiento. No lo vamos a crear desde acá, sino que vamos a crear nuestros propios procedimientos. Acá yo podría decirle, en caso que no estuviera seleccionada, yo le digo el use, ¿verdad? Use la base de datos que vamos a utilizar, como ya está creado, entonces no lo voy a mantener por ahí. Create, proc o procedure, ¿verdad? Como ustedes quieran. Y el nombre del procedimiento. Entonces, SP, no sé, seleccionar pacientes. ¿Ok? Entonces, si nosotros requerimos, ¿verdad? En esa selección, si yo quiero seleccionar todos los clientes, probablemente no requiera parámetro. Si requiero seleccionar un cliente en específico, de ahí entonces sí voy a requerir parámetros. Entonces, si yo voy a seleccionar, no sé, vamos a hacerlo más específico, seleccionar todos pacientes. Entonces, ahí sí lo que debería hacer es, ¿verdad? Nada más decirle, yo utilizo estas palabras reservadas siempre en mayúscula. ¿Cuál sería el bloque de instrucciones que queremos, verdad? Entonces, no sé, ahí le digo que me seleccione todo de la tabla paciente. ¿Ok? Entonces, perfectamente, si yo tengo esto por acá, podríamos llegar y hacer la ejecución. Y vemos que ya, ya está creado completamente. Cuando vamos a crear varios procedimientos, tenemos que agregar la palabra reservada al Go, ¿verdad? Entre ellos, para no tener problema entre uno y otro. Él no reconoce a dónde termina uno e inicia el otro, por más que tengamos el begin y el end, sino que intenta ejecutar todos los procedimientos como tal. Entonces acá creamos el primer procedimiento, vamos a validar que funcione. Voy a hacer nada más, voy a ejecutar la consulta que hemos creado por aparte. Entonces, si yo selecciono todo la tabla clientes, me trae 7 resultados, ¿verdad? Que los tenemos por ahí. Y si yo quiero, en vez de ejecutar la consulta, hacer el llamado al procedimiento, yo puedo escribir execute o exit y escribo el nombre del procedimiento, SP-seleccionar todos pacientes. ¿Ok? Entonces, ejecutamos esto y vemos que tenemos el mismo resultado. Tenemos la aplicación o la selección de estos valores. Si yo ahora quisiera crear un procedimiento, pero para, no sé, donde el nombre sea tal o el apellido sea tal o tenga cédula tal, para buscar una persona en específico, entonces igual. Create, proc, el nombre del procedimiento, no sé, SP, seleccionar paciente, entonces yo sé que ya es uno en específico, no seleccionar pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entre lo que serían los paréntesis, agregamos los parámetros. ¿Qué pasa con los parámetros? Los parámetros tienen que ser del mismo tipo de datos que se registró. Entonces, no sé, ¿por qué campo queremos seleccionar a un cliente, a un paciente, perdón? ¿Por cuál campo prefieren seleccionarlo? Y por la cédula sería lo Ok, lo lógico mejor, por ¿no? cédula. Entonces, cédula es varchar de 15. Entonces, agrego el parámetro cédula y decimos que va a ser varchar
de 15. Muy bien. Entonces ya aquí tenemos nuestro procedimiento iniciado, ¿verdad? As, begin, y end. Y acá entonces hacemos la selección. Entonces, select, no sé, todo from paciente, where, cédula, sea igual a cédula. El campo cédula que tenemos sea igual a nuestro campo cédula que estamos pasando como parámetro por ahí. Entonces, ese es el que vamos a manejar. Entonces, ya en este caso, nosotros estamos creando el procedimiento y lo tenemos listo. Ok, create procedure aquí. No hay ningún problema. Lo ejecutamos, ¿verdad? Y ya tenemos nuestro procedimiento generado. Esta alerta que me tira, ¿verdad? Que en este caso podría tener una coincidencia, ¿verdad? Yo tendría que ver si tengo alguno por ahí, algún procedimiento creado con ese nombre, pero no tengo ninguno. En realidad fue que había borrado algunos y que ahí hay uno. Entonces está, por decirlo así, en el log, ahí en el registro, que había uno que se llamaba similar, seleccionar paciente. Si yo quiero ejecutarlo, igual, la misma sintaxis, except, y aquí llamo el procedimiento. Entonces sería sp-seleccionar paciente y le tengo que pasar un número 0. Entonces, si yo, por ejemplo, mando del 1 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si yo quiero buscar este paciente, a la hora que yo lo ejecuto, lo que me tira es vacío porque no hay ningún cliente con ese número de cédula. Pero si agrego, por ejemplo, el mío, paciente 70080543, si agrego el mío y ejecutamos, entonces ahí sí tengo un paciente. Y así estoy generando un procedimiento que me permite recopilar la información de una persona en específico. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todo bien, profe? Sí. ¿Dónde fue que había creado ese? Es que me perdí esa parte del inicio. Lo creaba en una carpeta que era de proceduras, ¿verdad? Creo. Sí, acá nada más, si yo quisiera ver los procedimientos que tenemos generados, en vez de ingresar a nuestra carpeta de tables, en programabilidad, ¿verdad? Y le damos más a los procedimientos almacenados, buscamos los procedimientos que tenemos por ahí. Ok, perdón, vamos a refrescar nada más, que no se han agregado. Le dan refresh, perdón, no los procedimientos de sistema, sino refrescan por ahí y ya aquí tengo el procedimiento de seleccionar paciente y seleccionar todos los pacientes. Ok, listo. Sí, ya ahora sí. Gracias. Bueno, con esto. Ahora, esos son, por ejemplo, este es un procedimiento. Procedimiento para seleccionar todos los pacientes. Y este es uno para seleccionar un paciente en específico. Si nosotros quisiéramos hacerlo ahora para un registro, para un insert, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un procedimiento para insertar un registro en la tabla paciente. Este lo vamos a hacer solo para registrar y este para registrar y validar su existencia. Entonces aquí vamos a crear el procedimiento, create, log, sp, insertar paciente, NV, no validado, quiero decir por ahí. Abrimos, cerramos paréntesis. Aquí nada más me faltó el go para no tener problemas entre un procedimiento y otro. As
Begin y end. Esto es como para mantener la estructura, ¿verdad? Que quiero crear un procedimiento. Tengo que pasarle como parámetro los valores. Tengo que saber cuáles son los campos que tengo que insertar. Entonces, no sé, voy a hacer un select, no. Voy a llamar, en este caso, a este procedimiento para ver la estructura y me dice que tengo que tener un ID paciente que es autoincrementable, una cédula, un nombre, un apellido, fecha de nacimiento, domicilio, ID país, teléfono, email y observación. ¿Okay? ¿Qué pasa, chicos? Cuando nosotros creamos un procedimiento almacenado de inserción, siempre es recomendable agregar todos los campos. ¿Por qué? Porque si ustedes, no sé, yo aquí voy a hacer el insert, ya la cláusula, insert, paciente, y agrego directamente el values, cuando esa tabla, si en algún momento es afectada y se agrega un campo de más, nuestro procedimiento va a fallar. ¿Por qué? Porque estoy especificando X cantidad de valores y se agregó un campo de más en la tabla, y entonces, como se agregó un campo de más, estoy pasando, por ejemplo, 10 parámetros y al agregar uno, ahora tenemos 11 parámetros. Si estamos acostumbrados a crear procedimientos almacenados donde nada más agregamos el value sin especificar los campos, en procedimientos almacenados esto es muy probablemente que falle en caso de que la tabla crezca. Entonces siempre es bueno llegar aquí a dictaminar insert into pacientes y agregar los valores. Cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, no quiero correrme, entonces voy para abajo, domicilio, ID país, teléfono, email, observación, values, ok, y aquí paso los parámetros. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que ocupo? Bueno, entonces me fijo ahora en la tabla, ¿verdad? Paciente, ¿para qué? Porque recordemos que ocupo también pasar el tipo de dato. Tendría que llegar y decir que aquí, yo que cédula va a ser un varchar de 15, coma. Y después lo voy llevando por ahí. Después tengo que agregar el nombre con un varchar de 30. Apellido, después la arroba, ¿verdad? Es un parámetro, entonces lleva arroba, apellido, varchar de 50. Fecha de nacimiento. Va a ser un date. Después agregamos domicilio. Domicilio, por ejemplo, puede ser null. Domicilio, entonces yo le voy a agregar varchar de 300. Y le digo que puede ser igual a nulo, ¿verdad? Así. Para, en caso que no se agregue información, de una vez lo ponga como base. Y de país. Va a ser un nchar de 3. Siempre tenemos que manejar, ¿verdad? Para los parámetros el mismo tipo. Entonces siempre es bueno abrir la tabla para ver el tipo de datos. Teléfono. Teléfono como un varchar de 15. Continuamos con el email. Varchar, no le puse la arroba, ya se lo voy a agregar, de 50. Y por último la observación. Otra vez no le agregué la arroba. Varchar de 300.
¿Qué pasa acá? Que la observación también puede ser igual a vacío. El teléfono puede ser igual a vacío. El teléfono puede ser igual a vacío. Y ya ahí tenemos en este caso nuestros parámetros recibidos. Entonces, tengo que decirle que inserte en la tabla paciente en estos campos. ¿Y qué va a insertar? Los parámetros que tenemos por acá. Yo, para ahorrarme volverlos a escribir, voy a copiarlos y nada más elimino lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí, por ejemplo, cédula, borro el tipo de dato, en nombre, borro el tipo de dato. Ustedes ven que les resulta más rápido, ¿verdad? A mí es que yo prefiero hacerlo así, porque siento que es un poco más rápido que volverlo a escribir todo. Ustedes validan cómo lo hacen, ¿verdad? Claramente yo estoy haciendo esto porque yo sé que ya están bien los campos, los que tengo por ahí, todos los agregué con calma. El domicilio. País. Ok, teléfono. Tenemos email. Y observación. Y ya acá entonces tenemos nuestro procedimiento. Decimos que tenemos que crear un procedimiento para insertar un paciente, le pasamos los parámetros que requerimos y en nuestra sentencia, en nuestra declaración de la sentencia, debemos que decir que inserte en la tabla paciente en estos campos estos valores. Okay, vamos a llegar y lo vamos a ejecutar sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, si yo llego y acá ahora quiero hacer un llenado, ¿verdad? Hacer un registro. Acá tengo los registros en este otro query, entonces voy a agregar un insert para hacerlo más rápido. Si yo voy a hacer aprobarlo, ¿verdad? Entonces, en vez de insert into todos estos, nada más llamo al exec, ¿verdad? Exec proc, bueno, execute, el nombre del procedimiento, que en este caso le puse SP insertar paciente no validado. Y le paso los parámetros. El primero dice que es la cédula. Pero vean que, por ejemplo, esta cédula 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya existe. Igual la voy a intentar agregar. Entonces, cédula, después el nombre, Diana, apellido, Carranza, fecha de nacimiento, 1998, 12, 25 de diciembre, ¿verdad? Domicilio, decimos que es de Guapiles. País, tenemos Costa Rica y Estados Unidos, ¿verdad? Y no sé, voy a agregarle un número de teléfono. Que el número de teléfono puedo agregarle cualquiera, ¿verdad? Entonces ahí agrego un email, bueno, lo voy a poner como vacío. Igual, si quiero, ni siquiera los mando, ¿verdad? Porque ya los declaré ya como vacíos en caso de que no venga nada. Okay, entonces, ya aquí tengo mi método de insertar paciente. Y nada más ejecutamos. Voy a ver, parece como que acá. Ah, bueno, dejé una llave, un paréntesis. Okay, ya no tenemos el paréntesis. Ejecutamos. Y ya acabamos de agregar a esta persona. ¿Qué pasa? Voy a ir a mi procedimiento, voy a ejecutar mi procedimiento en la tabla pacientes y lo que me dice es que ahora si yo veo, existe Carmen con la cédula 3, 4, 5, 6, 7, 8 y existe Tatiana con la cédula 3, 4, 5, 6, 7, 8. Probablemente yo ocupe que este campo cédula sea un campo que no se repita, ¿verdad? Que no pueden haber dos personas con la misma cédula o no deberían de haber dos personas con la misma cédula. A la hora que alguien se intente registrar con esa cédula, debería de fallar o no debería dejarlo. Y nosotros podemos validar esto directamente desde el procedimiento. Nosotros perfectamente podemos crear un procedimiento, ¿verdad? Acá, ahora,
que valida su existencia. Voy a copiar el mismo de arriba para guiarme, para tenerlo como base y nada más hacer los cambios que se requieren, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que vamos a crear un procedimiento un poco refinado que se llame insertar paciente validado, por ejemplo, no sé, debería llamarse nada insertar paciente, ¿verdad? Pero como el otro no lo valida, esto le va a poner validado, pero no es necesario que diga esto, nada más. En mi sentencia yo lo que le voy a decir es que si no existe, ¿verdad? Ahí lo que vamos a tener es que si no existe, ¿qué? Y hago una subconsulta, que si no lo conocen bien, bueno, entonces la otra semana vemos un poco más de lleno, bueno, en 15 veríamos un poco más de lleno la parte de subconsultas y la parte de inner joins, que es lo que nos quería pendiente, ¿verdad? Y para la próxima sesión, igual inner join va a ser parte de la tarea y van a ir un ejercicio mínimo, pero algo que tienen que pensar en el examen, porque ustedes en teoría ya manejan bastante inner join, ¿verdad? Pero si no, ahorita les paso una imagen de inner join y cómo lo podríamos manejar, donde preguntemos por ese cliente, seleccióneme, no se puede hacer todo, no importa, from paciente, where, y le digo que aquí cédula sea igual a @cédula. Ok, entonces, aquí lo que estoy diciendo es, si yo hiciera nada, si existe lo que me dice, mira, ¿existe alguien con este número de cédula? Sí, sí existe. Y empezaría la ejecución. Más bien yo ocupo que inicie esta ejecución si no existe nadie con esa cédula. Si no existe nadie con esa cédula, entonces, ¿qué va a hacer? Hace esto. ¿Qué sería? De la ejecución, ¿verdad? Inserta en la tabla paciente esto. Y si no, entonces más bien aquí agregaremos el else, ¿verdad? Ahí nosotros podríamos llegar y definir qué vamos a colocar en cada uno de ellos. En realidad yo lo que voy a hacer es, perdón, hacer una impresión, nada más para poder validar. Entonces, ¿cómo hacemos una impresión? Con el print, ¿verdad? Print, y aquí le digo que quiero imprimir, no sé, el paciente se registró con éxito. ¿Ok? Y si no, entonces más bien voy a hacer otra impresión, por ejemplo, para decirle que el paciente ya existe en la base de datos. Entonces, perfectamente aquí ya podemos validar si un paciente existe o no existe. Ok, aquí me falta el go, nada más, para no tener este problema acá entre un procedimiento y otro a la hora de ejecutar. Agregamos nuestro procedimiento y ahora voy a intentarlo ejecutar con el mismo número de cédula que ya teníamos. Entonces, si por ejemplo voy a llamar, pero obviamente al procedimiento, insertar procedimiento validado, insertar paciente validado, agrego el mismo número de cédula, voy a agregar otros datos. Este es, no sé, Fernando Allen, bueno, nació en el 76, enero 10, es de San José, Costa Rica, de Estados Unidos. Sí, número de teléfono. Entonces, si yo intento insertar este cliente, ¿qué pasa? Vamos a ver. Me dice que el paciente ya existe en la base de datos. Si yo voy a correr el procedimiento del paciente, ¿verdad? Ya tenemos por acá. Si yo voy a correr este procedimiento, vemos que el paciente Fernando no se agregó en la base. ¿Por qué? Porque ese número de cédula ya estaba en uso. Entonces, si yo cambio el número de cédula, por ejemplo, no sé, a 7777 por 7,
y ejecutamos. Ahora sí me dice que hay una fila afectada y el presidente se registró con éxito. Vamos a hacer la validación, vamos a verificar que todo esté correcto y vemos que sí, ya se acaba de insertar el cliente Fernando Allen, ¿verdad? De Utah, Estados Unidos, porque está validando lo que es el número de cédula. Entonces, el mismo procedimiento no me deja insertar, no me deja agregar lo que serían, en este caso, valores o registros que ya previamente se han insertado. ¿Alguna duda, chicos, con este procedimiento? ¿Trabajaban ya con procedimientos de esta forma? ¿Hacían validaciones en los procedimientos o solamente los usaban como para seleccionar? No, eso no es validaciones, no, y tampoco el mensaje. Igual, más adelante, ¿verdad? Vamos a trabajar con la parte de interacción entre ciclos. O sea, vamos a ejecutar ciclos for, while, do while, hacer consultas, trabajar con la parte de joins para hacer consultas un poco más elevadas. Pero bueno, ahí poco a poco lo vamos a ir agregando. De hecho, si en la tarea siguen unos ejercicios de joins, ¿verdad? Como para ya ir introduciendo a esta sección y tenerlo más claro. Consultas, chicos, lo hemos visto hasta acá. Yo tengo una. Adelante. Bueno, dale, Gaylor. Bueno, no, pero es que el mío es algo relacionado, pero un poco fuera de, pero dale usted a ver. Es que yo tengo una duda porque una vez nosotros usamos procedimientos con Weaver y todo bien, pero una vez pasamos con Escalante, nos dijeron que producía inyección y no nos dejaban usarlos. Sí, El eso SQL me injection. pregunta, de hecho. Sí, o sea, ¿Eso qué quiere decir? sí. Porque nada más nos dijo Escalante ahí, es que producen inyección SQL. Y Chicos, nosotros como, ah, inyección SQL, ¿verdad? Es cuando ustedes dentro de un campo, no sé, por ejemplo, en un formulario agreguen una consulta y la consulta les arroja más bien los datos y ustedes pueden obtener información y ustedes agregan en el campo un select, lo demás, ¿verdad? Y que nosotros podamos hacerlo a partir de lo que sería un procedimiento almacenado. En realidad siempre existe, tengamos o no tengamos procedimientos almacenados, existe la posibilidad de generar una inyección a través de SQL, porque la validación es a través de la parte del formulario, a través de que, por ejemplo, no sé, si tenés un formulario de registro y dentro del formulario de registro, en el campo nombre, usted ve que están ingresando la palabra select, que más bien lo que quieren hacer es una traque a través de SQL injection, que meten una consulta y a la hora que se lee la consulta en base de datos, en la respuesta brinda la información que se está queriendo obtener ese usuario, ¿verdad? Ahí es donde están los problemas. La parte de procedimientos almacenados más bien nos da mayor seguridad y rendimiento en el uso de las aplicaciones. Toda aplicación mediana, grande, ¿verdad? En adelante, usa procedimientos almacenados. Ya es prácticamente inviable tener una aplicación la cual la trabaje todo mediante consultas. Prácticamente podríamos decir que no hay aplicación robusta que no utilice los procedimientos almacenados. Entonces, es una posibilidad, sí, pero en realidad al día de hoy la parte de procedimientos almacenados nos viene a brindar más bien más seguridad, inclusive que generar las consultas a pie. Y las consultas a pie nos dan probabilidad de fallos, hacen que nuestros sistemas no sean escalables, que tengamos que tener múltiples consultas en vez de un único procedimiento que nos puede brindar la solución de lo que estamos realizando. Y de hecho yo les voy a pedir procedimientos para, ahorita les di por ejemplo, el de seleccionar y el de insertar, pero para esta tarea y lo demás, ahí ocupan un procedimiento para actualizar, otro para eliminar, otro para hacer consultas entre tablas. Les voy a pedir que terminen de llenar todas las tablas con información. Algunas otras tablas les voy a pedir que no solamente llenen información, sino que completen a través de procedimientos. Y les voy a pedir en este caso los archivos SQL que comprueben eso que están realizando. Profe, y usted va a pasar, ay, está pasando un avión aquí. Va a pasar esto que acabamos de ver, No estas, tengo problema en pasarlo, se los puedo pasar, sí. sí, bueno, yo por poner atención, pues, le soy sincero, no apunté nada, se está tratando de entender pero tengo Zoom básicamente en pantalla completa y de ahí me quedé pensando que literalmente perdí todo. Ok, no hay problema, yo se los paso, los dos pero es que scripts, tanto el de consultas como el de también, procedimientos. Voy a guardarlos más bien.
también es que se va muy rápido, entonces es mejor poner atención. Ok, perfecto. Entonces, SQL procedimientos. Y este de procedimientos y este de comandos, funciones y cláusulas. Voy a ponerle comandos nada más. Pues sí, les paso esos dos archivos para que los tengan por ahí. Y la parte de la tarea para que la puedan completar. Nada más recordar que para la otra semana sería tarea y sería en este caso examen, ¿verdad? Eso es lo que tendremos para la próxima semana. Entonces, chicos, con respecto, tenemos una clase, ¿verdad? Pendiente de reposición. ¿Qué pasa? Que el jueves yo me voy a conectar a las 2, pero por consultas. Y para ver lo de los joins, que entra una parte pequeñita, pero entra algo en el examen, que viene en la tarea, por si tienen alguna duda con un join y hacer un ejercicio ahí de un join, pues el join normal, no quiero meterme mucho a el left join o el right join, ¿verdad? Porque eso es meramente teoría conjuntos, ¿verdad? Y escogerlo a la izquierda o a la derecha o completo, ¿verdad? Ahí tenemos esas opciones. Lo que sí quiero es utilizar ese espacio por consulta, solo demás, para utilizar la clase de reposición más adelante cuando estemos en administración de base de datos, ya directamente en replicación, en restauración, en manejo de usuarios, todo esto que vamos a ver más adelante. Y utilizar la clase de reposición no tanto para la parte de administración, sino para trabajar esa clase con subconsultas y la parte de ciclos en SQL. Entonces, verlo por ahí. Más o menos en 22 días tenemos también una charla con un compañero que es del Banco Nacional que trabaja directamente en esto y bueno, ahí tenemos otras actividades programadas para el curso. ¿Estamos, chicos? Estamos, profe. Bueno, Vamos. justo nos vemos el jueves. Si tienen consultas a las 2, va a ser horas consulta, no va a ser sesión de reposición. La sesión de reposición la vamos a aprovechar más adelante después del examen. Listo. Ayuda a los de Facebook a juntar WhatsApp, profe. Pues sí, no, porque eso dicen que fue más bien por un tipo de boicot, supuestamente. No he escuchado mucho, no he visto la noticia, pero sí, Es todo que el se mundo ocupa Facebook para la noticia. se ocupa ver. Como que lo quisieron como